Respira, esto no es casualidad. Algo dentro de ti está listo para despertar. Bienvenidos a Viernes de Conciencia, un espacio para pausar, observar y elegir distinto. Hoy arrancamos con un tema que toca a todos y en especial por estar cercanos a las fechas cuando se está grabando este programa, este episodio. Hoy es 14 de febrero, Día de San Valentín en muchas partes del mundo. Si lo celebras, un abrazo desde aquí de parte de todos nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy relevante. Se titula No estás roto, estás repitiendo. Propósito también de patrones y entre otras cosas que vamos a desmenuzar poquito a poco en el programa del día de hoy. Pero antes queremos compartir que estamos aquí y de qué va nuestro programa. María. Bueno, vamos a tocar el tema de cómo venimos repitiendo lo que nos viene pasando en la vida, ¿no? No, no todo se trata de ir avanzando, sino de algunas veces poner esa pausa para observarse, porque es tan importante observar cómo vivimos nuestra vida, porque de ahí se empieza ese cambio, esa transformación. Cuando no nos detenemos a observarnos, vamos viviendo, repitiendo y creemos que la vida es así, que tenemos mala suerte, pero en realidad son nuestros patrones de creencia, nuestros programas mentales que traemos, que no los observamos, ¿no? Que no somos conscientes de qué nos dijeron cuando éramos pequeños, qué escuchamos de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestra iglesia, nuestro sacerdote, ¿no? Sobre todo. Y pues bueno, venimos con todos esos programas, con todas esas creencias y venimos repitiendo, repitiendo hasta que nos calmamos y nos observamos. Y creo que sobre Sí. todo lo llevamos a las relaciones, que es justamente lo que normalmente pasamos repitiendo año con año o cuando cambiamos de pareja. Héctor, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que lo que dice María está excelentemente bien, pero yo también creo que de alguna forma nuestro cerebro juega a repetir porque nos protege. La principal misión de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Para eso está hecho. Y a él no le importa si somos felices, si estamos tristes, si estamos... Él, mientras tú estés vivo, tu cerebro está cumpliendo su misión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te quieres salir de alguna repetición, haces que tu cerebro salga de su zona de confort. Y al salir de la zona de confort, lo que sucede es que gasta más energía. Y al gastar más energía, él mismo dice, no quiero, porque entonces no tengo energía si es necesario ponerme a trabajar para salvarle la vida. Entonces también te boicotea y lo que hace es buscar argumentos para que tú regreses a repetir lo que estabas haciendo. Sucede en todas las áreas de tu vida, también en el amor, ¿sí? No sé si lo puedan notar. ¿Qué piensan si alguien está en una relación y de repente piensa, imagina dejar la relación? ¿Qué sucede? Hay mil argumentos por los cuales no lo quiere dejar. Es mi vida. Sin él o sin ella no voy a ser feliz, etcétera. Entonces también obedece a un mecanismo de protección. No sé qué opinen. Elena, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. La verdad es que la importancia de saber que estamos programados y conocer cómo fuimos programados, cómo es que esos programas actúan ahí en piloto automático, es importantísimo porque en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una en específica, en todas las áreas de nuestra vida estamos repitiendo a través de esos programas, simplemente por no conocer más de nosotros, es por eso que la reacción, ¿no? Aparte, pues, este espacio está hecho precisamente para eso, ¿no? Nace para crear una pausa en medio del ruido y volver al lugar donde sí tenemos el poder, que es la conciencia. Excelente. Muchas gracias, Elena.
Sí, tienes mucha razón y nosotros que estamos aquí y que ya hemos hecho un poquito de trabajo de conciencia a lo largo de este tiempo, cada uno de nosotros tiene ciertamente pues un trabajo que ha llevado a cabo durante este tiempo de manera personal, en conjunto, como amigos que somos. Para centrarnos un poquito en el tema de no estar rotos y no estar repitiendo patrones quizá en nuestras relaciones, quisiera plantear preguntas en donde me gustaría que nos enfoquemos, ¿no? Por ejemplo, en retrospectiva, para cada uno de ustedes, ¿qué situación creen que se repitió en su vida? Pregunta número uno, vayan guardando la respuesta. La otra, ¿y qué obtienes o qué obtuviste en su momento al seguir ahí? Ok. Dos preguntas importantes para abrir un espacio, quizá de debate. Ustedes también, los que nos estén escuchando, nos estén oyendo, pueden poner allí sus respuestas en los comentarios. ¿Qué situación creen que se va repitiendo en su vida de manera constante? ¿Y qué creen ustedes que obtienen al quedarse en esa situación? ¿Puedo empezar yo? Adelante. Me voy a desnudar un poquito. A ver. En en el pasado, creo que el patrón que mayormente venía repitiendo era con las parejas, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui la hija mayor de un matrimonio que duró exactamente la edad de 17 años. Mis padres se separaron cuando tuvieron 17 años y si bien es cierto, en todo ese tiempo no vi ninguna discusión, nada de fricción entre mis padres, sí creo que esa herida de abandono me llevó a analizar qué tan presente estuvo mi papá en mi vida. Y de hecho fue en ese momento, fue el primer chispazo de luz que me cayó, fue, sí, papá estuvo aquí, mamá también estuvo presente aquí, pero realmente no estuvo en mi vida. No fue un papá amoroso, cariñoso, que, que me diera ciertos detalles, en fin, ¿no? Entonces, cosas que quizá pueda ver ahora de repente en mis sobrinas o en algún otro familiar cercano. Y ya después la consecución de esa separación y las respuestas que yo recibía a las múltiples preguntas hicieron que esa herida de abandono se profundizara. Entonces, cuando ya empecé a salir al mundo, porque apenas terminaba yo la escuela, empecé a conocer personas, a conocer amigos, pero en uno de ellos, ahora ya lo veo, el patrón que se repetía era que yo estaba buscando un patrón de aceptación, de cuidado, de protección, ¿no? Ese lado paterno que creo que muchas veces me hizo falta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que al yo estar buscando el papá que no tuve, ¿no? Empezaba la fricción, el problema, se cortaba la relación, pasaba a mi siguiente relación y nuevamente encontraba lo mismo o buscaba lo mismo de manera inconsciente. Al no encontrarlo, nuevamente venía el patrón de la fricción y así. Muchas veces hasta que pues te llega el maestro, el real maestro que fue quien es el día de hoy el papá de mi hijo y que creo que me dejó grandes lecciones. Creo que la principal de ellas fue que de su propia boca salió, yo no soy tu papá. Y ahí fue donde dije, wow, o sea, nadie me lo había dicho hasta ese momento, ¿no? Yo no soy tu papá, yo no tengo por qué cuidar, ¿no? Ya estás grande, etcétera, ¿no? Y el resto de cosas que vienen después ante cualquier tipo de discusión que pudiéramos tener. Entonces, yo qué conseguía al seguir allí, porque yo sentía que de una u otra manera, al ser un hombre mucho mayor que yo, veía esa imagen, ¿no? De protector, porque cuando estábamos bien, pues era muy atento, ¿no? Muy esa parte de consolar aquellas otras partes de mí que pudieran venir rotas. Entonces, eso es un poquito ese patrón que yo vine repitiendo hasta que en algún momento me di cuenta y empecé a trabajarlo. ¿Quién se quiere desnudar Ahí ahora? hay un punto muy importante, Cintia, que yo veo, el darse cuenta, el ser consciente. Eso. Porque una vez que tú eres consciente, ya pasa a ser tu responsabilidad. Antes no, porque no lo sabías, no lo habías visto, era un patrón que tú seguías y que no tenías ni idea que lo estabas siguiendo. Pero si tú te das cuenta o alguien te lo hace notar, por ejemplo, un coach, en ese momento pasa a ser tu responsabilidad
Y si tú lo eliges, lo que puedes hacer entonces es corregirlo, ¿no? Sí. Exactamente. Tiene razón los dos. Yo creo que lo que yo vengo viendo en la mayoría de las mujeres, algo que repetimos mucho es, por ejemplo, estar mucho tiempo con tu pareja, muchos años, porque te inculcaron de que hay que aguantar, hay que estar ahí por los hijos. Casi siempre es por tus hijos, tienes que aguantar, tienes que estar ahí. Eso fue lo que yo me atreví a romper. Yo venía viviendo una situación que se repetía, que de maltrato verbal, físico, bueno, no físico, no golpes, pero sí verbal. Y dije, yo no me voy a quedar aquí como se quedó mi mamá. Yo no voy a permitir infidelidades como mi mamá permitió. Entonces yo dije, yo tengo que romper con esto. Y me armé de valor y lo rompí. Rompí esa cadena que muchas mujeres traemos por el que dirán, por el cómo te van a juzgar, porque vivimos en una sociedad de que, ¿qué van a decir de ti? ¿Cómo te van a ver? Porque hay que aguantar por los hijos. Y yo creo que precisamente por los hijos hay que tener ese valor de romper con esas creencias, con esas cadenas. Porque ¿qué les estás enseñando cuando tú permites eso? ¿Que hay que aguantar? Ellos van a seguir esa cadena, ese patrón, y cuando sean adultos y tengan una relación, van a decir mi mamá, o tal vez ni siquiera lo van a decir, porque eso es en el inconsciente. Se quedan ahí porque eso vieron. Y porque lo Entonces, normalizan. porque lo normalizan. Entonces, cuando tú te atreves a observarte, rompes con esas creencias, das ese paso y para eso estamos nosotros como coaches, como personas que ya pasamos eso, para ayudar a esas personas en ese proceso desde nuestra experiencia, desde cómo lo hemos venido viviendo, cómo lo hemos venido transformando. Lo veo de esa manera. Estoy de acuerdo. Aquí hay yo creo que una pregunta que le va a surgir a mucha gente es, ¿y cómo me doy cuenta? ¿No? Porque desgraciadamente tiene que ocurrir a veces un quiebre en la vida de las personas, una pérdida, una separación, una enfermedad. Desgraciadamente, yo he observado que a veces sigue ocurriendo este tipo de cosas y no necesariamente tenemos que llegar allá, no necesariamente tenemos que tener este quiebre en la vida para podernos dar cuenta. Porque si solo decimos darnos cuenta, así como ¿cómo es que me doy cuenta? ¿Cómo es que me doy cuenta que realmente necesito reprogramarme o hacer un cambio en mi vida? Y es ahí donde la mayoría de estos cambios, desgraciadamente, vienen por un quiebre. Sí. Pero fíjate que yo creo que los quiebres son sanos. Sí. Mi percepción es que lo que mejor aprendes es lo que más duele. Tal vez no es así desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, si yo las cosas que más me han dolido son las que de donde he sacado las mejores lecciones. De verdad que han sido parteaguas en mi vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos quiebres te hacen, mira, un quiebre por naturaleza, déjame explicar qué es un quiebre por si hay alguien que nos esté escuchando que no sepa qué es un quiebre. Un quiebre es algo que te sucede que no querías que te sucediera o que no esperabas que te sucediera, ¿no? Entonces, y hay algunos que no importan mucho, tal vez voy a la tienda, quiero comprar algo y está cerrada, pues no pasa nada, ¿no? Pero puede haber otros que son bastante más fuertes, bastante más intensos. Y un quiebre, tú lo puedes manejar de tres formas, ¿sí? A eso que te pasó, que no esperabas, lo puedes manejar de tres formas, en forma positiva, en forma negativa o en generar un aprendizaje a partir de eso. Entonces, imagínate, de hecho hay un video muy bueno en YouTube de eso, de un viejito
que diario va a darle de comer a las palomas, se ve, ¿no? En el video. Se sienta junto a dos otros viejitos que también le están dando de comer a las palomas. Y un día va el viejito, llega y su lugar está ocupado por otro viejito. Entonces ya no tienen dónde darle de comer a las palomas. ¡Pum! Eso es un quiebre, ¿sí? Entonces, una vez que él ve ese quiebre, se queda como pensando, se da la vuelta y se va. Al principio se le ve cara de molestia, ¿no? Le quitaron su lugar. Y llega con una silla plegable. Genial, o sea, me pareció genial. Entonces él llega con su silla y hasta los ve feo, se pone junto a ellos, los ve feo, pone su silla, se sienta junto a ellos y le empieza a dar de comer a las palomas. ¿Vale? Y conforme le está dando de comer, voltea y se da cuenta que allá enfrente en el laguito hay más palomas. Se para, toma su silla, la dobla y se va caminando para allá. Se sienta y le empieza a dar de comer a las palomas ahí. De repente, ¡pum! Eso explota. Porque entonces ya después lo ves en un cerro caminando con su silla por acá, sentándose a ver el paisaje, y de repente lo ves en el mar, sentado en la playa, viendo el paisaje con su silla. O sea, ese aprendizaje de ese quiebre le abrió un montón de posibilidades, un montón de posibilidades. Entonces, esa es la parte importante de los quiebres, el aprendizaje Claro. que tú obtienes a partir de eso. Yo creo que si el quiebre te duele mucho, cuesta reencuadrarlo, pero una vez que lo reencuadras, wow, tu crecimiento puede ser muy fuerte en ese momento. Justo a eso iba, ¿no? Porque cuando estás en la plena tormenta, qué difícil es. O sea, cuando estás en la plena tormenta está nublado todo porque tienes muchos sentimientos encontrados, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, hay muchos sentimientos de por medio. O sea, lo digo desde mi experiencia propia, ¿no? Te empiezas a juzgar a ti mismo y el discurso que tienes es totalmente negativo, ¿no? Porque soy así, porque fui así. Elena, tú en tu experiencia, y a propósito de este tema, también tienes un libro que me parece que está relacionado a eso, que es El ángel que me llevó al infierno. ¿Tocas algo sobre este tema? Claro, el ángel que me llevó al infierno. El ángel, porque de verdad yo cuando me casé, me trataron como reina, ¿no? Era un caballero, sigue siendo un caballero en todos en toda la extensión de la palabra. Pero yo iba con programas, todavía no era consciente, iba con programas muy poderosos, muy poderosos, como el de recordar siempre a mi mamá, a mi madre. Ella se casó a los 13 años. Bueno, se la robaron, mi papá a los 13 años, a los 14 años estaba teniendo su primer bebé. Wow, Y siempre la vi muy encerrada, muy en su espacio. Comenzó a tener bebés uno tras otro, uno tras otro. Y esa parte a mí me resonaba mucho de que mi mamá había entregado tal vez su libertad por amor, ¿no? Entregar su libertad por amor a una edad muy pequeñita. Entonces, cuando yo conozco a mi marido, nos casamos. Yo sentía eso, de tanto que yo recordaba que lo había resonado mucho cuando era más pequeña, o veía yo a mi madre ahí siempre entregando todo lo que ella es por amor, porque pues al final amaba a mi padre, ama a mi padre. Entonces cuando yo escribo ese libro, lo hice con todo el amor, todo el respeto hacia mi marido también, pero dándome cuenta que siempre fui yo la que reaccionaba a mis heridas, a mis creencias, y que él no tenía nada que ver. Desgraciadamente hice esto, no puedo decir que tarde, porque hoy he aprendido mucho de eso y creo que todo es perfecto, pero sí fueron muchos años donde yo, esas creencias, esa resonancia, ese diálogo interno, era ver a mi marido como que él me quería encerrar, él me quería tener solo en casa. Se disparan, pasa algo ahí que se disparan las creencias, se dispara todo esto. tu amígdala se activa. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo
yo creo que como alrededor de 10 años viví siempre a la defensiva, siempre en querer tener el control. Era una de las mujeres más controladoras del mundo. Y no me daba cuenta que en mi actuar, en mis reacciones, yo estaba lastimando mi entorno. Era yo, pero es que yo me sentía la víctima. Yo era la víctima de, no, tú eres el que me quieres tener ahí encerrada, eres el que quieres. No se lo decía directamente, solamente eran mis reacciones basadas en lo que yo viví cuando era más pequeña. Hoy me doy cuenta que todas las reacciones que tenemos son de viejos programas, de programas que tenemos instalados en la mente inconsciente. Y esto hizo que yo, 10 años, fue un largo tiempo, yo llevara realmente el fregadazo más grande que la vida me pudo dar, sin darme cuenta. eh, Estaba creando, porque lo que hacemos es crear a través de estos programas. Entonces yo estaba creando mi propio infierno y no me estaba dando cuenta. Estaba creando mi propio infierno, así lo digo. Entonces, sí, la verdad es que ya eso lo compartiremos más adelante, Sí, claro. cómo es que pasó todo esto, pero sí, o sea, venía de mí, no tenía nada que ver con mi esposo. Mi esposo tal vez ni siquiera era ni el 5% de lo que yo estaba generando a nivel inconsciente. Y Y también empezaste así. Ay, perdón. Sí, sí, Héctor. el darte cuenta, Elena, vino de un quiebre. Sí, totalmente, Ok. totalmente. Perdón, Cintia. Y no, no te preocupes. Empezaste así pequeñita también como tu mamá, o sea, ¿le conociste a tu esposo así chiquita también? Fíjate, no, o sea, yo tenía ya 23, 24 años cuando me casé, ya no estaba tan chiquita, pero cómo esos programas trabajan a través de ti y tú solo estás reaccionando en piloto automático. Lealtades familiares. Ujú. Sí, sí, claro, María, que tú fue lo tienes. que cortó María también. Exacto. Sí, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? De que muchas veces reaccionamos y todo lo que venimos haciendo ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Porque eso ya es como los programas que te están llevando a eso, ni siquiera somos conscientes. Por ejemplo, yo em, me acuerdo que yo siempre creía que hay que casarse, hay que estar, o sea, que vivir para toda la vida, ¿no? Lo que escuchas con tus padres. Pero yo siempre tuve esa idea de que, como dice Elena, no me gusta que me quieran tener como encerrada. Yo siempre deseé ser libre, ¿no? Eso es algo que yo siempre decía y ahora lo tengo, ¿no? Porque puedes estar en pareja, pero a la misma vez ser tú, ser libre. Y cuando tú rompes esas cadenas, rompes esos patrones, es cuando tú puedes realmente ser tú, Claro. pero no nos damos cuenta. Hay que, a mí me gustaría decirles a todas esas personas que están pasando en esa situación y que piensan, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Porque yo lo viví, ¿no? Dices, ¿a quién busco? ¿Quién me ayuda? Busco una amiga, no te saben ayudar, voy a la iglesia, busco de Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te sientes como en un círculo dando vueltas y sin poder salir. Pues hay que tener ese valor de buscar la ayuda con un terapeuta, con un psicólogo, de la forma que tú te sepas guiar, ¿no? Ya sea por Con un un terapeuta. podcast. Exactamente, también un libro, algo que te ayude a observarte, a darte cuenta. Yo tuve que, como la mayoría, esperar hasta que la vida me tuvo que sacar a golpes. O sea, si uno puede reaccionar antes y salir, qué bueno, pero desafortunadamente, como dice Elena, la mayoría de las veces hay que tocar fondo Sí. para poder salir, pero en ese momento lo vemos como lo peor de la vida, la víctima, ¿no? Pero en realidad
eso te va a llevar a un gran aprendizaje. Entonces, no hay que tener miedo a esas experiencias, porque detrás de eso, después de eso viene ese aprendizaje, esa sabiduría, ese como, eso que te hace crecer, que nos hace estar aquí ahora hablando de todo eso, porque ya pasamos, todos nosotros hemos pasado por esos momentos tan oscuros que en su momento éramos las víctimas, Eh, pero que ahora nos sentimos tan agradecidos con esas personas. Yo agradezco a mi maestro, a mi gran maestro, porque me hizo darme cuenta que tengo que aprender a amarme, a valorarme, a poner límites, que no lo sabía hacer. Entonces, ahora lo agradezco, pero en su momento fue difícil. Así es que, por favor, va a ser difícil al principio, pero créanme que si buscan la ayuda, después Y, van a disfrutar mejor de la vida. y es que saber que la jaula no es tu pareja, es tu propia mente, tus creencias, porque se puede estar en pareja perfectamente y vivir una libertad extraordinaria. O sea, la jaula, la verdadera jaula está en tus creencias, em, en tus programaciones que hacen que reacciones. Y ahí es donde tenemos que mirar o que descubrir las creencias, por qué estoy reaccionando como reacciono, por qué es que estoy defendiendo esto, por qué es que me da mucho coraje el actuar así de otra persona, porque de verdad la otra persona no tiene nada que ver con toda esa información que tú tienes dentro. Nada que ver. Cuando Oigan, tú te das cuenta, ella es otra cosa. ¿qué les parece si lanzamos cada uno de nosotros algún tip que en su experiencia le pueda servir a muchos o muchas de nosotras? Podemos identificar para de repente en algún momento que no sea el más óptimo con su pareja o en cualquier tipo de relación, porque pues el propósito hoy es el amor y la amistad, ¿no? En la amistad también se puede presentar, en cualquier tipo de relación interpersonal, puntualizando la pareja, pero también puede servir para otro tipo de relaciones. Algo que me sirvió mucho a mí, por ejemplo, ¿no? Cuando empecé a darme cuenta de este patrón que venía recibiendo y que recibí este anuncio muy grande de no soy tu papá, ¿no? Ujú. Fue, o sea, ¿por qué esa reacción en mí? Porque literalmente yo me quedé muda, me acuerdo perfecto, tengo la imagen en mi cabeza, es que sentí como cuando tienes una presión en el corazón, así, ¿no? O sea, cuando se te hace chiquito el corazón y te dan una mala noticia, es como que algo se rompe dentro de ti. Entonces, en ese momento yo solo me quedé callada, ya se retiró, y en ese momento fue cuando dije, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan triste? Si lo que dice es cierto, ¿no? Tiene razón, no es mi papá. Entonces, yo creo que cuando tu cuerpo reacciona ante cualquier tipo de estímulo externo que no es positivo en el momento porque no lo sientes así, la pregunta sería, y es totalmente válida, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿Qué es lo que me está llevando realmente a sentir así? Y un Claro. tip que te puedo dar es revisa tu niñez, revisa tu infancia, regresa a ese niño interior que tienes dentro de ti y recuerda la relación con papá, recuerda la relación con mamá, porque eres controladora, porque eres controlador, etcétera. Pero sobre todo en esos momentos, yo le digo mucho a mi hijo, un segundo puede hacer la diferencia. Si realmente tú estás apostando por tu relación, frena un segundo, siente tu cuerpo, regresa a tu infancia y piensa un momento en ti. Respiración consciente, frena, para que realmente eso haga la diferencia. Trata de no reaccionar, sino un poco de hacer introyección y un poco sentirte en ese momento, retroceder, analizar. Sé que suena mucho, pero lo puedes hacer, créeme, en segundos. ¿Qué, qué dirían ustedes? A mí me, Am, a mí me funciona mucho disociar. Cuando tú disocias, que es, imagínate, por ejemplo, yo le llamo dronear, me gusta mucho esa palabra. Imagínate que estás viendo la situación Ah,
por supuesto la ves desde tus ojos, la cámara está en tus ojos, ¿no? Pero cuando lo disocias, imagínate que tienes un dron y ¡pum! Que te sales y que lo ves desde afuera. Y en el momento en que lo ves desde afuera, disocias las emociones. El disociar las emociones, tu punto de vista es totalmente distinto. No hay emociones ahí que estén bloqueando o que estén distorsionando la situación como tal. Entonces, cuando tú lo ves desde una realidad mucho más dura, no esa realidad que se te pone en el cristal que tienes tú, en tus modelos mentales, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Muchas cosas que vería una persona que no fuera tú y que no estuviera envuelta en el tema. Cuando lo haces así, aprendes mucho y ese aprendizaje te lleva a mejorar y a darte cuenta de esas cosas, ¿no? Escribe tu emoción también. Escuchar la emoción es darte cuenta, pararte un ratito y decir, ¿qué estoy sintiendo? Luego escribes tu emoción, la observas, lo que comenta Héctor, ¿no? Somos el observador. Entonces, convertirte en el observador, en el observador, perdón, es disociarte de ese que está reaccionando, mirar, observar y el inconsciente comienza a hacer el trabajo por sí solito. Te empieza a traer esos recuerdos o esas programaciones que tienes ahí, se hacen conscientes, no casi en automático, pero por mi experiencia, el inconsciente te las comienza a dar. Entonces, una vez que las tengas, pues bien ubicadas, ahí es donde puedes comenzar a pasar de la reacción a la elección consciente, ¿no? Puedes elegir. Sí, yo, por ejemplo, uso mucho el visualizarme fuera de la situación, digamos que ponerme en una tercera posición, ¿no? Veo la escena, me veo a mí, cómo me comporto, si yo tengo, por ejemplo, problemas con alguien, me veo fuera de la persona, uso mucho esa tercera posición y observo cómo me observo, cómo reacciono, qué pienso, observo a la otra persona. Y cuando lo observas desde una tercera persona, ves la situación diferente. Y te puedes poner en el lugar de la otra persona y dices, bueno, es que esta persona se comporta así porque también trae programas, también trae su pasado. Y cuando empiezas a observar que también esas personas vienen con sus programas, entonces empiezas a actuar de otra forma, ya no te tomas las cosas personales, yo ya no me tomo, por ejemplo, si una persona reacciona fuerte conmigo, yo ya no me lo tomo personal porque inmediatamente digo, esa persona también trae sus programas y está reaccionando desde ahí. Entonces, cuando te vuelves un observador de tu propio escenario, la vida te cambia porque tomas decisiones más sabias, más conscientes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Elena Carmona, coach con PNL, Héctor Ochoa, María Torres, Cintia Allison. Estamos aquí para ustedes. Nos encuentran en nuestras redes sociales, así con nuestros nombres como aparecen. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigos, y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Todo responde a la frecuencia que decido sostener. Soy el código que se activa cuando elijo renacer. Oh, despierto, rompo el velo interior. Soy energía consciente, soy creador. Se enciende la revolución. Cada pensamiento cambia mi dirección. Viernes de conciencia, mi expansión. No soy víctima del mundo, soy transformación. No es destino, es neurociencia. Neuronas listas para cambiar. Cada enfoque reconfigura la realidad que quiero habitar. La física ya lo susurra, el observador altera el resultado. Cuando cambio la mirada, mi mundo es reorganizado. No estoy separado del todo, soy parte del mismo latir. Cuando
Cuando alineo mente y alma empiezo a reconstruir. Si todo es energía en danza, yo decido cómo vibrar. Mi palabra es arquitectura, mi conciencia es mi lugar.